Muy buenas noches a todos. Esta vez habréis visto que tenemos los altavoces puestos porque vamos a hablar de música. Tenemos con nosotros un ponente nuevo que nos gusta mucho y que se llama Ángel David Blanco y que él es muchas cosas, es doctor en ciencias cognitivas y un montón de cosas, pero también es músico. Y bueno, nos va a explicar cosas muy curiosas. Dejo que él nos cuente. Bienvenido. Gracias, Virtudes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que habéis venido hoy aquí. Me gustaría presentaros el que para mí ha sido uno de los temas que más me ha cambiado la vida, no solamente la vida, sino también la forma en la que yo mismo vivo y tengo la música como experiencia. He titulado a esta charla Nacemos musicales y es porque vamos a explorar un poco detrás de esta charla todo lo que serían, si es que hay algunas o no, bases biológicas detrás de la musicalidad, planteándonos una pregunta acerca de qué es la música o qué es la musicalidad y de qué modo se encuentra presente en nuestras vidas y qué es lo que nos hace especial al ser humano de otros animales. Entonces, bueno, para presentarme primero un poco, hice mi doctorado en la Universidad Pompeu Fabra junto con el grupo BrainLab en un proyecto en el que estudiamos el cerebro y el aprendizaje del violín en músicos profesionales. La idea era un poco poder estudiar los mecanismos de monitoraje del cerebro en violinistas profesionales. Yo vengo de ingeniero, yo soy un ingeniero de telecomunicaciones y trabajé en el proyecto sobre todo detrás de lo que era el desarrollo de tecnologías musicales que ayudasen a neurocientíficos cognitivos a plantearse preguntas e hipótesis acerca del aprendizaje musical en la música, y ahí me quedé. Ahora mismo, actualmente, trabajo como investigador neurocientífico en una compañía privada, en Startup, en que junto con su spin-off Neuroelectrics, pues desarrollamos tecnología médica, sobre todo tecnología médica para el cerebro, y trabajamos con inteligencia artificial utilizada para diagnóstico, monitoraje y ensayos clínicos. Entonces, bueno, también soy músico con una gran afición a músicas no occidentales, por así decirlo. Toco en una orquesta de gamelán, que es música balinesa. Aquí en Indonesia tenemos una orquesta de gamelán, de música de Bali. He tocado también con colectivos de música hindustaní, música carnática, y por supuesto también durante mucho tiempo he sido guitarrista en una banda de rock and roll y un poquito de música más normal y más occidental, por así decirlo. También recientemente acabo de abrir canal de YouTube porque lamentablemente no me da el tiempo de la charla para realmente poder hablaros de todo lo que me gustaría hablaros sobre este tema. Así que realmente en este canal vais a poder encontrar desde charlas anteriores que he dado, que creo que se van a complementar muy bien con muchas de las cosas que os voy a explicar en esta charla, como también vídeos que voy a intentar ir subiendo cada mes, hablando acerca de multitud de diferentes temas. Así que después os volveré a pasar otra vez esta imagen por si queréis escanear el código QR y suscribiros si es que os ha gustado la charla. Entonces, bueno, vamos a empezar quizás por uno de los temas básicos y principales, que es todos, de alguna manera, hemos oído hablar acerca de aquellas personas que parecen, por algún motivo, nacer con alguna especie de don o con alguna especie de predisposición a la música, como si de verdad tuviese algo en ellos, en sus genes, que les hacen de alguna manera más predispuestos a poder hacer mejor música. Y lo cierto es que también sabemos, por todo lo que se sabe acerca de, bueno, los que se les ha llamado a veces un poco de manera despectiva los idiot savants, ¿no? Chavales con problemas de aprendizaje, problemas de neurodesarrollo, que por algún motivo, pese a tener algunas habilidades de lo que sería aprendizaje quizás menos desarrolladas que en lo que es su desarrollo en comparación a sus compañeros, parecen sin embargo mostrar unas habilidades musicales que parecen ser mucho mejores y mucho más elevadas de la media de las personas. Sin embargo, tampoco no es menos cierto que hoy en día existe sobre todo en el mundo de la pedagogía musical, existe mucho la idea extendida de que tener un don en la música es un mito. Y se ha hablado mucho acerca de los últimos años, acerca de lo que es la ley de las 10.000 horas. No sé si habéis escuchado alguna vez hablar de la ley de las 10.000 horas, que básicamente viene a decir que como que se sabe que muchos de los grandes instrumentistas y muchos de los mejores virtuosos músicos han necesitado al menos una base de 10.000 horas para poder llegar a dominar su instrumento, se entiende que esas son como las horas mínimas que si cualquier persona cumple puede ser capaz de llegar a dominar cualquier instrumento.
Un problema un poquito clásico de esta visión también, una crítica que se puede hacer, es que realmente, claro, estamos viendo aquellas personas que han logrado dedicar con motivación y con muchas ganas 10.000 horas para tocar el instrumento, pero nos estamos dejando de lado toda la gente que ha dejado y que ha abandonado incluso mucho antes de tiempo, debido a que han encontrado frustraciones, han encontrado menos motivación en el camino a poder lograr y continuar con su instrumento. Así que en el fondo tampoco podemos cogerlo tanto a la ligera. Y curiosamente, una de las primeras personas que comenzó a plantearse el hecho de si existía de verdad alguna especie de gen hereditario en la música fue Francis Galton. Francis Galton, ya en su época, utilizando datos que había por aquella época, pues descubrió que los hijos de grandes músicos tendían ellos también a ser grandes músicos. Galton, quien tenía una influencia muy fuerte de su primo, que no sé si sabéis quién era el primo de Galton, Charles Darwin, era su primo. Galton, quien tuvo mucha influencia de su primo, para Galton no había ninguna duda. Es decir, Galton daba siempre mucho más peso a lo que serían variables heredadas de los padres, más que no a cualquier otra variable que pudiese ser considerada un factor del entorno. Hay que decir también que Galton fue también un poco el que sentó las bases de lo que serían después de los test de inteligencia, que cuando estaba realmente preparándome esta charla no lo pensé que iba a dar esta charla para Mensa, y voy a decir cosas que espero que no me maten después, pero Galton, quien sentó las bases para lo que es la medida objetiva de la inteligencia de las personas, fue también el padre del movimiento eugenésico. Que por quien esté un poco perdido, el movimiento eugenésico era realmente un movimiento que, como veis aquí, las ideas de Darwin hicieron mella fuerte en él, que lo que buscaba precisamente era mejorar la sociedad a base de seleccionar aquellas razas o aquellas personas que tuviesen aquellos rasgos heredados que mejor considerase como más válidos en aquella época, lo que ha sido el racismo científico de todo el siglo XIX e incluso buena parte de comienzos del siglo XX. Pero claro, al final todo esto, como sabemos, es algo un poco arbitrario, el decidir la inteligencia como medida valiosa para realmente poder construir y desarrollar tu sociedad, porque no sé cuánta gente de aquí se considera, cuánta gente de aquí no toca un instrumento o considera que la música se le da mal. Vale, pensaba que habría un sesgo en la presentación, también quizás precisamente por el tipo de tema, pero pues quizás simplemente vamos a pensar, si el movimiento eugenésico, en vez de haber sido un Englishman bebedor de té del siglo XIX, hubiese sido quizás un grupo étnico como los Baka o los Benda, quizás vosotros ahora mismo estaríais todos esterilizados ya. O sea, poco realmente se puede hacer, porque aquí en estas sociedades realmente considerarte no musical no vale como excusa. O sea, quiero decir, en absolutamente todas las actividades que hacen a lo largo de todo el día, hay música, ya hay danza, ya hay canto, de algún modo entrelazadas en ella. La música forma una parte intrínseca de todo lo que es la vida social de estos grupos y es inimaginable una sociedad con una separación entre personas que son músicos, personas que no son músicos, como estamos tan acostumbrados en Occidente al menos. Entonces, claro, bajo estos criterios, una persona que no haga música literalmente es una persona inválida en su sociedad. Es una persona que no es capaz de poder seguir y adaptarse a los criterios que ellos requieren para lo que es poder vivir en sociedad con ellos. Y curiosamente, paradójicamente, aunque no parezca, esta idea eugenésica de la música, de querer crear quizás como una especie de raza superior, ha existido también y la encontramos en quien fue Carl Seischer, que fue el padre de la psicología moderna. ¿Cómo no? Seischer fue, al igual que muchos eugenecistas de su época que estaban obsesionados con la idea de medir la inteligencia, Seischer se obsesionó con la idea de medir las habilidades musicales de las personas y desarrolló una batería de test muy famosa, que incluso hoy en día aún se utiliza a veces, que se llama la batería de test Seischer, para medir diferentes habilidades musicales. Seischer también en su época, estamos hablando ya a comienzos del siglo XX, ya desarrolló sistemas, máquinas, que eran capaces de medir el tono con el que alguien canta. Hoy en día tenemos apps en el móvil que hacen esto para medir el tono cuando estás cantando y saber si estás afinado. Pues a comienzos del siglo XIX, Seischer ya estaba desarrollando estas mismas notas y poder llegar a medir qué tan bien o qué tan mal cantaban las personas. O sea, vamos, de los primeros padres de la psicología musical.
Por supuesto, la batería de test seizures, en pleno auge del movimiento eugenésico, ya comenzó rápido a utilizarse para medir si había diferencias entre razas por el test o no por el test. Podemos ver estos artículos aquí que he encontrado, como las habilidades musicales del negro, leas en inglés en vuestra cabeza porque yo no voy a pronunciarlo, o el talento musical de los negros del sur medido con los test de seizure. De hecho, os voy a poner solamente un extracto de algunos de los textos que se utilizaban en aquella época, porque es bastante interesante. Hace 2 años, un pseudocientífico, un antropólogo con tendencias y también ganancias de la Iglesia, concluyó su conferencia con la tontería de que la raza negra nunca morirá porque el negro tiene la música en su corazón y una raza de esta manera debe vivir para siempre. Por supuesto, el resto del artículo se dedicó a explicar cómo, con los conocimientos que tenemos hoy en día de los test de seizure, no existen realmente ningún tipo de afirmación para poder decir que negros y blancos tengan realmente habilidades musicales diferentes. Así que si de verdad le queréis tocar los huevos a un eugenicista, decirle que un negro puede ser mejor en algo que él, porque básicamente esto fue la prueba un poco de lo que estábamos viendo en aquella época. Y el propio seizure, ya en una conferencia que dio en Nueva York del movimiento eugenésico, ya habló un poco acerca de cuáles eran algunos de los planes que él tenía en su cabeza de utilizar contra esa batería de test. Él mismo especulaba y se imaginaba cómo Estados Unidos podía llegar haciendo que los grandes músicos solamente acabasen teniendo hijos entre ellos, poder llegar a crear como una especie de superraza de músicos que llevase lo que sería a Estados Unidos a ser el país con la mejor música del planeta debido a estos planes de selección que han podido hacer. Por supuesto, pronto, al igual que pasó cuando vieron los test y midieron habilidades musicales de las personas negras en Estados Unidos con las blancas, seizure, algo que sí que descubrió a lo largo de su vida, fue que la mayoría de personas parecían tener unas habilidades musicales mucho más impresionantes de lo que él nunca se había pensado, llegando a pronunciar la famosa frase de seizure que es: la mente musical es la mente normal. ¿Y qué es? ¿Cuál puede ser el motivo por el que de verdad a veces nos hace pensar que realmente las habilidades musicales no están tan buenas? Es decir, obvio que la práctica musical lleva a unas personas a dominar mucho mejor y a tener mejores habilidades en una cosa, pero parece ser como que de media tenemos unas habilidades musicales intrínsecas en nosotros que a veces no le damos tanto valor. Es decir, del mismo modo que hay gente que tiene capacidades lingüísticas más desarrolladas que otra, normalmente todos hablamos y no consideramos a una persona como poco lingüística, a pesar de que el lenguaje es una habilidad impresionante y no es una habilidad realmente que es moco de pavo, realmente poder hablar y poder utilizarla. Y curiosamente ya incluso desde aquella época ya se habían encontrado, incluso en estudios, por ejemplo, recientes, que estudiantes de filología, estudiantes de lenguas, parecen tener en los test de seizure, por ejemplo, pues resultados en habilidades musicales similares, aunque un poco peor, a gente que canta en un coro, pero cuando los comparas con la gente que no es música. Como veis aquí, los test de seizure estudian diferentes habilidades musicales, tema en el que entraremos ahora. Y la cosa es, ¿y si realmente parece ser que estas personas que se les da también el lenguaje, por algún motivo parece que se les da también la música, ¿será que hay realmente alguna especie de sobrelapamiento, alguna especie de overlap entre lo que serían nuestras habilidades musicales y nuestras habilidades lingüísticas en el cerebro? Pues parece ser que sí. Y Anirudh Patel ha sido una de las personas que más se ha dedicado a investigar sobre todo este fenómeno, el fenómeno de cómo la música y el lenguaje realmente parecen compartir muchas habilidades en el cerebro. Ha estudiado cómo la categorización de fonemas en nuestro cerebro parece realizarse en las mismas áreas en las que se realizan las categorizaciones de intervalos musicales. Ha estudiado cómo la prosodia, cómo expresamos emociones a través del habla, cómo expresamos sentimientos a través del habla, parece utilizar las mismas áreas que utilizamos también para procesar melodía en la música. Cómo la sintaxis del lenguaje parece usar también las mismas áreas que la sintaxis en la música, porque sí, la música también tiene sintaxis, algo que es muy interesante y que vamos a ver también aquí dentro de poco. Y cómo parece existir tanto en ritmo que usamos a veces en el habla, parece tener también relación con el ritmo y con las habilidades del lenguaje. De hecho, vamos a empezar un poco por esto último, por lo que serían nuestras habilidades rítmicas, que son algunas de las cosas más interesantes. Patel es famoso por lo que se conoce como la Vocal Learning Hypothesis, la hipótesis del aprendizaje vocal.
Patel descubrió, y ya sabía desde hace tiempo, que parece ser que los humanos somos como una especie de primate loro, en el sentido de que tú puedes coger a un chimpancé, lo puedes criar en aislamiento y acaba desarrollando las mismas vocalizaciones que hubiese desarrollado si lo hubieses criado en sociedad. Y lo mismo pasa con otras especies de primates, pero el humano no. El humano tiene unas capacidades de imitación de sonidos que, al igual que los loros, somos capaces de escuchar y reproducir sonidos e imitarlos con nuestra voz, tal y como son. Y esto, sumado al hecho de que estudios como Hugo Merkant en su laboratorio con estos macacos, los macacos rhesus, resulta que cuando les pides a los macacos rhesus que se intenten sincronizar a un beat, cuando les pides, ellos acaban aprendiendo muy bien a sincronizarse, pero ves que siempre tienden a ir un poco después del beat. Es como si reaccionasen al beat. Mientras que cuando repites el mismo experimento con humanos, lo que encuentras es que nosotros tendemos incluso a anticiparnos un poquito al beat. Y tendemos a aprender a sincronizarnos de esa manera. También voy a hacer un paréntesis aquí pequeño. Acaba de publicarse un estudio hace 2 semanas que parece decir que han encontrado macacos rhesus que son capaces de sincronizarse. Pero vosotros no habéis escuchado nada, ¿vale? Haced ver, me quiere joder un poco la narrativa de este nuevo estudio que acaba de aparecer, pero vosotros haced ver que no habéis escuchado nada. Y sobre todo, partiendo del tema de lo que se sabe hasta ahora al menos, que es que parece ser que los macacos tienen al menos muchas más dificultades para poder sincronizarse al ritmo que nosotros, la explicación podría venir dada por el mismo hecho por el que somos capaces de imitar sonidos, que son por unas conexiones entre lo que serían nuestras áreas auditivas del cerebro con nuestras áreas motoras mucho más fuertes. Y estas conexiones más fuertes que tenemos son las que permiten que lo auditivo se correlacione con lo motor en nosotros, ya sea nuestro aparato fonador, nuestro cuerpo, de una manera que no encontramos en otro tipo de primates. Entonces la pregunta es, si esta hipótesis es verdad, entonces deberían existir animales que, al igual que nosotros, que tenemos aprendizaje vocal, esos animales deberían ser también capaces de llevar en ritmo y deberían ser también capaces de moverse, ¿no? Pero hasta la época no se había visto nada, hasta que llegó YouTube. Yeah, go Snowball. Que era tan largo. O sea, de hecho, el propio Anirudh Patel, en cuanto encontró este vídeo en YouTube, llamó corriendo a la familia de esa cacatúa y les pidió por favor de hacer un experimento con la cacatúa. Les pusieron la misma música y, para asegurarse si de verdad la cacatúa se estaba sincronizando a la música, fueron subiendo artificialmente el tempo y fueron bajando artificialmente el tempo. Y efectivamente la cacatúa era capaz de sincronizarse al tempo de la música. Es decir, sabía bailar perfectamente y podía sincronizarse. Esta fue la primera prueba de que un animal, bueno, al menos científica, la primera prueba no humana de que un animal no humano con aprendizaje vocal podía aprender a bailar, lo que le daba puntos. Pero bueno, de momento tenemos solamente un animal. ¿Existen más animales que también tengan, para de verdad poder testear la hipótesis, más animales que de verdad tengan capacidades de aprendizaje vocal? Pues hay otra especie muy interesante que también se descubrió hace relativamente poco, que tenían aprendizaje vocal, que, bueno, sobre todo estamos hablando de los pinípedos. Y os voy a contar una historia de cómo se descubrió este hecho. Era un marinero de Estados Unidos que se encontró con una foca de puerto bebé, una cría que había sido abandonada por su madre, y decidió adoptarla. Decidió adoptar a esta foca cría, se la llevó a su casa, la tenía en el jardín y básicamente la trataba como si fuese un perro. La cuidaba como si fuese un perro, jugaba con ella, pero claro, llegó un momento en el que la foca de puerto comenzó a crecer y no podías tener ese animal en casa como si fuese una mascota, no es un animal de compañía. Entonces lo que hizo fue buscar lo que sería el refugio más cercano, el centro de acogida de animales más cercano para entregar a la foca de río, y esto fue lo que se encontraron las personas de la protectora cuando llegó la foca. Esto que estáis escuchando es una foca de puerto. Habéis escuchado el come over here, que o sea, voy a volver a ponerlo.
De hecho, recientemente se ha descubierto también, se han podido hacer experimentos con focas grises que efectivamente tienen capacidades de aprendizaje vocal, como podéis ver aquí. Hey, not bad. Por lo tanto, ¿creéis o no que los pidípedos tendrán habilidades rítmicas o no? ¿Qué pensáis? ¿Las tendrán? ¿No? Vamos a comprobarlo. Y premio. Claro, pues esto para Patel es una joya, porque es la belleza de tú partir de una hipótesis e ir viendo cómo poco a poco la hipótesis va desarrollándose y va cogiendo cuerpo. Por supuesto, estamos hablando solamente de una dimensión aquí, que es la dimensión rítmica. Como vamos a ver ahora, la música tiene muchas otras dimensiones. Tenemos la sintaxis, la famosa sintaxis del habla, que, como os imaginaréis, el concepto, para entender también un poco esto, a mí me gusta siempre explicar lo que fueron los inicios con el conductismo, con Skinner, cuando esto fue el origen de un debate que marcó sobre todo lo que fueron los principios de la ciencia cognitiva, ¿no? En donde Skinner se le ocurrió en algún momento pues soltar algo que enfadó mucho al lingüista Noam Chomsky en aquella época, en su momento, que era decir que proponer que los niños podían llegar a aprender el lenguaje a base de lo que era el refuerzo positivo que los padres le daban cada vez que el niño se equivocaba o cada vez que el niño pronunciaba una frase incorrectamente. Y aquí fue donde Chomsky lanzó lo que fue la primera gran crítica, que sobre todo dio el paso a todo lo que fue el movimiento cognitivista, que es decir que eso es imposible, que el niño realmente tiene unas estructuras en la cabeza que lo que le permiten es encontrar esas estructuras y poder jugar de forma creativa y artificial con ellas, diciendo que es imposible que un niño, con solamente el limitado número de estímulos y de frases que ha aprendido de sus padres, sea capaz de poder llegar a pronunciar todas las frases que pronuncia. Y el hecho de que el niño esté extrayendo reglas continuamente de todo lo que escucha cuando habla con la gente, se ve muy claro en el típico problema que vemos siempre en ellos, cuando alguien lee "tú cabes", "él cabe", ¿y qué viene después? "yo cabo". Y lo encontramos siempre. Y el niño seguramente eso no lo ha escuchado de ningún adulto, pero el niño lo que está haciendo es está extrayendo reglas, está extrayendo patrones, está utilizando una sintaxis interna para poder entender y poder extraer patrones y estructuras que se encuentran en nuestras habilidades lingüísticas. ¿Y esto existe en la música? Pues parece que sí. Y hay un ejemplo que me gustaría enseñaros muy claro. Quiero que escuchéis esta melodía que va a sonar ahora mismo. La última nota que habéis escuchado, ¿qué os parece? ¿Os sentís que queda bien esta última nota? ¿Sentís que no? ¿Sentís que no queda bien esta última nota? Bueno, en realidad es una nota relativamente bonita. Bueno, un segundo, voy a borrar vuestra mente, un segundo. Y vamos a volver a escuchar, bueno, vamos a escuchar ahora otra melodía. Y quiero que me digáis qué os parece la última nota de esta melodía. ¿Qué os parece esta última nota? ¿Os transmite que encaja mucho en la melodía, tanto como la anterior, o no? Sin duda, transmite algo diferente esta última nota en comparación a la anterior, pero la nota que habéis escuchado es la misma que la nota que habéis escuchado al final de la primera melodía. El por qué esto ocurre, que la misma nota en dos contextos diferentes crea un efecto tan distinto en nuestra forma de percibirlo, tiene que ver precisamente por estas estructuras y por esta sintaxis inherente que encontramos también en la música. Para cualquier persona que haya estudiado música, esto no es realmente ningún
No es realmente nada del otro mundo de lo que estoy hablando, pero sí que es importante entender sobre todo el carácter ilusorio y el carácter activo que nuestra percepción pone a la hora de entender e interpretar la música. Y sobre todo en lo que es en la creación de escalas. Y cuando pensamos acerca de esta sintaxis, ¿es esta sintaxis universal? Pues parece ser que sí que hay algunos aspectos que parecen ser universales cuando miramos la estructura de las escalas en todas partes del mundo. Algunos de ellos son los elementos que la forman. Obvio, sabemos que las escalas musicales tienden a estar formadas como máximo en un número entre 5 y 7 tonos, lo que curiosamente ha llevado muchos a proponer, que tiene que ver con la famosa ley de Miller, que dice que no podemos guardar en nuestra memoria a corto plazo más de 7 elementos, por lo tanto, para poder seguir el tracking de la música, necesitamos al menos máximo 7 elementos para poder realmente darle estructura, forma a la música y poder comprenderla. Y finalmente, por supuesto, también el hecho de que en todas las escalas de todas las culturas del mundo, cada nota tiende a tener un rol diferente respecto a las demás. Aquí podéis ver, por ejemplo, la puntuación que diferentes personas dan a cada nota del final en función de en qué escala se encuentra. Es decir, cuando la persona está escuchando una melodía en escala de Do, la gente tiende a puntuar que la nota con la que termina la escala, la más importante, la que sienten que les queda mejor, es por supuesto la nota Do. Y podemos ver el patrón que todas aquellas notas que no están en la escala pues tienden a recibir menores puntuaciones de encaje que no las otras. Esto es, cada escala, por supuesto, va a tener su propia estructura y su propia manera de repartir las notas. Pero esto sobre todo para poner así lo que es un poco en valor lo que es los aspectos estructurales que tiene la música. Y de hecho, es decir, ¿y este aspecto estructural compartirá base sintáctica con el cerebro o no? ¿O será diferente? Pues ahí existen recientes estudios con resonancia magnética funcional que parecen mostrar que efectivamente procesamos la misma sintaxis de la música en las mismas áreas del cerebro donde procesamos el lenguaje, que a todos sonará quizás en el área de Broca. Parece también estar relacionada con lo que es la estructura. Pero aún así no tenemos tampoco realmente mucha resolución aquí, es decir, no sabemos que el hecho de que compartan área no significa que quizás tenga que compartir los mismos circuitos. Podría haber un circuito para la sintaxis de la música y otro circuito diferente para la sintaxis del lenguaje. Pero Anirudh Patel, quien es un grande diseñando experimentos, hizo un experimento que me va a gustar compartir con vosotros aquí porque considero que expresa muy bien y de manera muy interesante un clásico experimento perceptual para poder entender esto. El experimento consiste, en inglés, tú puedes decir: el científico probó la hipótesis, era equivocada, y se lee exactamente igual de bien que si dices el científico probó que la hipótesis era equivocada. El caso es, si tú pides a los participantes que vayan pasando unas diapositivas en donde aparecen las palabras y vas midiendo el tiempo de reacción a las diapositivas, cuando dices el científico probó la hipótesis era cierta, él no espera, él espera que la frase termine allí. Pero cuando añades el era cierta, al final, o sea, él piensa que la frase termina con el científico probó la hipótesis. Cuando añades el era cierta, no se lo espera y lo que encontramos es un tiempo de reacción mayor cuando aparece el era. Esto lo vais a ver aquí muy claro. Los participantes van pasando diapositivas así. The scientist confirmed the hypothesis, y tú esperas que termine aquí la frase. Y de repente, cuando vuelves a pasar, was, esto te crea sorpresa, porque te han engañado. Tú te pensabas que la frase ya había terminado, pero de repente aparece el was, false. En cambio, si lo hacemos con esta otra frase, el científico confirmó que la hipótesis era falsa. Aquí no causa ninguna sorpresa, porque ese that, ese que, ya te está avisando que era falsa, va bien. Por lo tanto, esto es un clásico donde se ha encontrado siempre que cuando llega la palabra sorpresa, la gente tiende a tener un tiempo de reacción mayor a la hora de pasar la diapositiva. Entonces la pregunta es, si la música y la sintaxis musical de verdad comparte áreas con la sintaxis lingüística, entonces una violación sintáctica, a la vez musical, a la vez que ocurre una violación sintáctica lingüística, debería provocar un tiempo de reacción aún mayor.
Porque esto es como cuando estás, por ejemplo, conduciendo, que puedes conducir y tener una conversación con alguien, porque estás utilizando realmente áreas que no se solapan entre ellas. Pero tú no puedes leer un libro y tener una conversación a la vez con alguien, bueno, a menos que pertenezcas a Mensa quizás. Pero, es decir, no puedes realmente llegar a tener esto porque estás compartiendo áreas del cerebro que se dedican a lo mismo y están interrumpiéndose una junto a la otra. Por lo tanto, tienes que dejar de hacer una para hacer la otra. Por lo tanto, lo que se espera es que el tiempo de reacción sea mayor cuando juntamos los mismos dos tipos de vibraciones sintácticas. Pues voy a poner el ejemplo. Lo habéis notado, ¿no? Esa violación doble, violación sintáctica del lenguaje y violación sintáctica de la música. Y efectivamente parecieron encontrar que el introducir un acorde fuera del tono en ese momento parecía llevar a un tiempo de reacción mucho mayor. Por supuesto, si esto simplemente hubiese sido esto el estudio, tú dirías, bueno, vale, el acorde extraño también te da como un poco de sorpresa, ¿no? Necesitamos algo de control para realmente saber que esto es debido al efecto de un colisionamiento en el mismo área o debido a otra cosa. Por lo tanto, una forma es utilizar como control lo que sería, en vez de una violación sintáctica, una violación semántica. Entonces tú puedes coger una frase que diga, el jefe le pidió al cartero que tuviese cuidado con los perros enfadados mientras repartía el menú. Si tú aquí, en vez de perros, cambias perros por cerdos, pues obviamente eso crea una sorpresa y efectivamente ves que la gente, pues cuando va pasando las diapositivas y está esperando que a un cartero a quien le molestan son los perros, no está esperando que le moleste un cerdo, pues lo que encuentras es un tiempo de reacción mayor. Entonces, para comprobar si el acorde desafinado estaba llevándoles a más tiempo de reacción o no, repitieron el experimento y lo que encontraron esa vez es que no había diferencias. Es decir, cuando la violación era semántica, el acorde desafinado no tendía a llevarles a un tiempo de reacción mayor. Sin embargo, una violación sintáctica, sí. Lo que parecía mostrar evidencia de que el mismo área del cerebro estaba siendo utilizado en las dos situaciones. Y aún, para ser de verdad aún más estrictos y para poder ver qué pasaría si realmente usamos algo que de verdad les pueda llegar a de verdad molestar o sorprender como último control. Pues podemos hacer un cambio de timbre. Mantenemos la estructura de la música correctamente, pero cambiamos el timbre. Y hacemos algo como esto. Dios aparece ahí un poco en la sala, pero dices, bueno, si aquí realmente encontramos también este aumento en tiempo de reacción, nos han pillado, porque entonces está demostrando que lo que está pasando es que es por sorpresa y no es tanto por este solapamiento. De nuevo, no diferencias en tiempo de reacción. Solamente cuando utilizamos violaciones sintácticas musicales encontramos que parecen interferir con las violaciones sintácticas del lenguaje. Algo muy interesante, desde luego, y que ha llevado a mucha gente a plantearse si esta relación existente tan intrínseca que parece existir entre la música y el lenguaje, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿No? ¿Qué estuvo antes realmente? Es decir, surge la música antes, el lenguaje se construyó en base a las habilidades musicales, ¿es la música un byproduct del lenguaje, el cual se ha construido a base de las habilidades lingüísticas? Bueno, aquí en concreto voy a querer sobre todo hablaros un poco acerca de las personas que han estado hablando acerca de lo que sería la hipótesis del musilenguaje, y voy a hablar un poco acerca de qué es un poco lo que se sabe o lo que se piensa acerca de cuáles pueden ser estas relaciones detrás de lo que sería como una especie de lenguaje musical que podría haber existido. Y estas personas pues sobre todo hablan mucho acerca de cómo la prosodia parece jugar un rol tan importante en nuestra vida. Yo supongo que todos alguna vez en vuestra vida habéis visto Pingu. Nej, men det är fan det där sitter man där barn. Nej, jag bara känner det så. Nej, jag bara fan känner det, jag bara fan. Nej, vad det där vad det gör. Vad det kan du få det. Lo fascinante de Pingu
es que todos lo veíamos de pequeño y somos capaces de realmente llegar a entender todo lo que está ocurriendo en los capítulos de Pingu sin que realmente se esté pronunciando ningún tipo de palabra en la serie, ¿no? Hay algo, parece ser, como intrínsecamente en toda esta forma, en todo este lenguaje, que ha llevado a muchas personas a pensar si realmente este lenguaje es universal. Es decir, una persona de China que viese Pingu sería capaz de interpretar exactamente igual que nosotros lo que estamos viendo. Esta es una pregunta bastante lícita. O una persona o los Baka, o los Venda de Sudáfrica, como hemos hablado aquí al principio de la presentación. Obviamente aquí hay un debate muy fuerte, hay mucha gente que dice que no. Hay mucha gente que dice que realmente hay un factor cultural muy fuerte en la forma en la que procesamos y entendemos las emociones, tanto en la melodía y en nuestro habla, como otra muy diferente en si de verdad existe algo universal. Recientes estudios que parecieron mostrar que la gente mafa parecían reconocer las emociones que al menos compositores de música clásica tradicionales europeos parecían reconocer. Y esto, de algún modo, levantó un poco los cimientos de todo el debate, de decir, si existe de verdad algo en la música que puede ser intrínsecamente reconocido por todas las culturas, ¿qué es esto que puede ser? Pues algo que durante mucho tiempo se ha hablado, por ejemplo, a la hora de expresar emociones, que todo el mundo asocia a ello, aquí en Occidente pensamos mucho en lo que son, por ejemplo, las escalas mayores o las escalas menores. Una escala mayor que te puede transmitir como una idea más feliz y una escala menor como una idea más triste, ¿no? Escuchamos la canción de R.E.M., Losing My Religion, que en una escala menor. Cuando la escuchamos en escala mayor, la canción coge como un carácter más alegre cuando de repente parece ser que tocamos la misma canción en escala menor o en escala mayor. Y esto ha llevado a mucha gente a preguntarse, este es el caso clásico típico de Occidente. Y la pregunta es, ¿este tipo de inducciones, de emociones que podemos conseguir a través de la música, a qué puede deberse? Hay muchas explicaciones y voy a intentar ir pasando una a una detrás de ellas. Una, la más clásica, es por asociación, que es la que yo, por ejemplo, creo que es la respuesta más probable a lo que aquí en Occidente nos ocurre cuando escuchamos escalas menores o escalas mayores. Puede existir una asociación, al igual que el perro de Pavlov, nos han asociado que siempre un tipo de canciones con un determinado escala o un determinado tipo de estructuras las hemos acabado asociando a lo que son eventos tristes de nuestras vidas y otro tipo de canciones a eventos felices, lo que acaba retroalimentando esta asociación emocional que vivimos en nosotros, como lo que se llamarían asociaciones culturales. Pero existen también otro tipo de asociaciones que son muy interesantes, que no tienen por qué ser culturales. Pueden existir asociaciones universales. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, el miedo. Se sabe que el miedo tiende a incrementar lo que es la acetilcolina en los músculos y esto provoca que la voz te tiemble. Una persona que tiene miedo, da igual en qué sociedad, en qué cultura vivas, tú cuando tienes miedo, la voz te tiembla. Y escuchar a un cantante a quien la voz le tiembla, esa emoción que te transmite de escuchar a una persona que puede estar pasando por un momento emocionante, parece ser algo, una especie como de estratagema musical que se utiliza en todas partes del mundo. Lo que es buscar que la voz te vibre para poder transmitir mejor emoción. Este podría ser un claro ejemplo de una asociación aprendida, pero que es universal, que en todas partes del mundo tendemos a jugar con esta misma asociación y somos capaces de reconocerla, sin importar la cultura. Otra posibilidad de otro tipo de asociaciones son, por ejemplo, las neuronas espejo. Y esto es muy interesante, sobre todo en relación al ritmo, porque si en ritmo, es decir, nosotros al movernos, al caminar, estamos muy acostumbrados a asociar el ritmo del sonido de nuestros pasos con nosotros mismos. Y existen recientes estudios que parecen mostrar que la gente tiende a escoger como preferido el ritmo aquel que se parece más al que sería el movimiento de su cabeza cuando anda. Esto puede acabar provocando lo que sería la asociación universal debido a, en ritmo con nuestras neuronas motoras, que un ritmo rápido tiende a generarte excitación porque te está generando la sensación de estar corriendo o de estar yendo a ritmo rápido, mientras que un ritmo lento puede acabar generando una sensación todo lo contrario, de cansancio, de agotamiento o de relajación, precisamente por suponer lo que te estás imaginando cuando estás débil y estás caminando más lento. Pero existen también otro tipo de cosas que a mí me parecen más interesantes, que son lo que se llaman las señales etológicas. Y este es un tema que es realmente fascinante.
Las señales etológicas, existe una distinción entre lo que se llaman señales etológicas y lo que se llaman cues. Una cue, por ejemplo, tú cuando escuchas a un mosquito que hace un sonido, que está tocando los huevos por la noche, tú realmente ahí no estás, el mosquito no está haciendo ese sonido para lanzarte ninguna señal. El sonido es un accidente de lo que es el aleteo de sus alas, es decir, no está pensado para hacer ese sonido. Sin embargo, tú cuando quieres lanzar un mensaje claro a otro ser con el que compartes hábitat, tú quieres que la señal sea clara. Tú quieres que no se piense que la señal pueda ser un accidente de alguna cosa. Tú quieres que las personas sepan que estás lanzando esa señal. La serpiente de cascabel hace una señal muy clara para avisar de que es peligrosa y de que la dejes en paz. Que no solamente es el sonido, sino además levanta la cola para que tú seas capaz de verlo. Una característica muy clásica de lo que son las señales etológicas es que sean multimodales. Es decir, que utilices más de un músculo o más de una señal para dejar claro cuál es el objetivo. Y en relación a todo esto, hay mucha gente que se ha planteado, hubo un psicólogo, Paul Ekman, que quizás conocéis, ha sido también muy criticado, pero voy a también aquí a hacer un poco de balanza por él por algunas investigaciones recientes. Paul Ekman, él proponía que existían formas universales en las que los humanos expresamos diferentes emociones con el rostro. Supongo, en este clásico ejemplo que él siempre mostraba, aquí todo el mundo es capaz de clasificar cada una de estas expresiones, cuál es una expresión de amabilidad, cuál es una expresión de enfado, cuál es una expresión de tristeza y cuál es una expresión de asco, ¿no? Parece ser que aquí no hay ningún tal. Hoy en día hay mucha gente que pone en duda esto. Pero me gustaría que romper una lanza a su favor, porque cada vez están apareciendo algunas teorías muy interesantes que hablan acerca de, sobre todo, que sí que parece ser que hay algunas cosas universales, sobre todo en lo que sería enfado y lo que sería amabilidad o mostrar amabilidad a las personas. Y este es David Haron, ha realizado muchos estudios en donde de aquí vienen un poco la teoría de por qué sonreímos. Y esa verdad es una hipótesis bastante interesante. Si tú le pides a una persona que cante una nota aguda, encontrarás que las cejas tienden a subirse hacia arriba y tiendes a sonreír. Es muy difícil, de hecho, pronunciar una boca grave sin estar sonriendo. Y en cambio, cuando le pides a alguien que pronuncie una nota grave, ves que las cejas tienden a bajarse y tiendes a bajar lo que sería, es decir, a bajar la sonrisa. Y David Huron hizo fotos de personas pronunciando notas agudas y fotos de personas pronunciando notas graves y les pidió a otras personas que clasificasen si les parecía una persona amable o una persona enfadada quien estaba haciendo las fotos, y efectivamente las personas que hacían notas agudas se veían como más simpáticas a las personas que después les tenían que hacer un rating que no las personas que pronunciaban las notas graves. Y este hecho de que sonriamos para pronunciar, o sea, de que levantemos las cejas cuando pronunciamos las notas agudas, esto no se ha encontrado en otras especies de primates. Es decir, el sonreír es necesario para pronunciar una nota aguda, es parte del sistema fonador, pero el levantar las cejas es lo que se especula que puede haber sido parte de esta señal etológica, multimodal, para poder transmitir amabilidad a las personas de nuestro alrededor. ¿Y por qué lo agudo tiende a transmitir amabilidad y lo grave tiende a transmitir enfado? Una hipótesis muy clásica es la que utilizan muchos animales y muchas especies cuando quieren comunicarse y quieren mostrarse no peligrosos ante sus adversarios, que es hacerse pequeñito. Esto hay mucha gente que ha especulado que lo podemos encontrar aún hoy en muchas culturas del mundo a la hora de, pues, por ejemplo, pedir perdón, hacerse pequeñito. O los perros que tienden a agachar la cabeza y tú los ves, tienden a meter el rabo entre las patas. Todo es un intento de hacerse pequeñito para mostrar que no es una amenaza para la otra persona. Y los animales pequeños tienen las voces más agudas que los animales grandes, que tienen las voces más graves. Y de aquí, por eso, la amabilidad quizás se piensa que puede estar relacionado con estas voces agudas y estas voces graves. Herramienta, por supuesto, que se puede utilizar en la música también para poder transmitir emociones de enfado o emociones de felicidad de esta manera. Y de hecho, si la música tiene tanto, o al menos la melodía tiene tanto impacto en esto, es decir, ¿de dónde surge un poco todo esto? Pues me gustaría hablaros de algo muy interesante, que es lo que se conoce como el habla dirigida a infantes. Tanto cuando nos dirigimos a un bebé como a unos niños, nos cambia inmediatamente la forma en la que hablamos. Y esto es algo que parece encontrarse en todas las culturas del mundo.
tenemos a cambiar la forma en la que les hablamos a ellos y además parece tener componentes universales en todas partes. Es decir, se ha encontrado que somos capaces de identificar muestras de prohibición, de aprobación, de llamar la atención, muestras de consuelo, simplemente removiendo el contenido léxico. Da igual también, se identifica mejor el contexto al ser utilizado en niños que adultos. Y también pues tendían a relacionar con, los niños tendían a relacionar con emociones negativas a las melodías de prohibición y llamadas de atención, y tendían a relacionar de manera positiva a las melodías de aprobación y consuelo. Y lo más interesante de todo es que esto se ha hecho también con melodías de madres hablándoles a sus niños de otras culturas del mundo. Es decir, sin importar el contexto, parece ser que entiendes cuando una madre le está regañando a su niño, da igual que sea en China, da igual que sea en Europa, da igual que sea en África. Y esto es muy interesante. Sobre todo, algo de lo más interesante aún es que en China también parecen usarlo. Es decir, ¿por qué es tan interesante el hecho de que en China también lo utilicen y se parezca tanto a la manera en la que aquí lo utilizamos? Porque en China, como ya sabréis, o sea, es un lenguaje en el cual, en función de la melodía que le das a cada palabra puede significar algo diferente. Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes palabras que se escriben igual en chino, pero que solamente en función de la melodía pueden significar cosas diferentes, ¿no? Como madre, caballo. Bueno, vamos a escucharlo. Tones. Ma, 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 ma. Por lo tanto, Again. Por lo tanto, la melodía, que es parte intrínseca de la comunicación, y cambiando la melodía puede cambiar lo que estás diciendo, se ha encontrado que las madres chinas prefieren violar las reglas sintácticas de su lenguaje por tal de seguir las reglas sintácticas de lo que es el habla dirigida a infantes. Y esto es muy interesante, porque entonces sí que parece estar hablando de que cuando te quieres dirigir emocionalmente a ellos, eres capaz incluso de violar las reglas de tu propio lenguaje con tal de que el mensaje sea entendido. Y por supuesto, todo esto nos lleva al otro gran tema con los niños, son las nanas. Las nanas, al igual que la habla dirigida a infantes, tiende a tener también unos rasgos que parecen universales. Sandra Trejo, quien ha sido probablemente la investigadora que más ha dedicado su vida entera al estudio de las nanas, descubrió que allá en todas partes del mundo las nanas tenían a tener unas características que suelen ser bastante únicas, como por ejemplo poca complejidad melódica, rítmica y lírica, y tienden a cantarse repetidamente y de manera altamente estereotipada. Se sabe además que cuando tú muestras a las personas adultas músicas de todas partes del mundo, músicas con funciones de danza, músicas con función de sanación, músicas con función de amor, parece ser que las nanas, hay alguna tendencia en la que tendemos a reconocer las nanas sin importar de qué cultura sean. Incluso los bebés también tienden a mostrar estas mismas respuestas fisiológicas mayores cuando la madre les canta que no cuando las madres les hablan. Y aparte, se sabe que también se han hecho estudios en bebés prematuros que mejora sus capacidades de succión. Tenían a ser dados de alta antes que el grupo control cuando se les cantaban nanas. En vez del grupo control, que se les aplicaban otro tipo, se les aplicaba lo que era el tratamiento convencional. Y ahora, simplemente para probar si es verdad o no que identificamos las nanas, me gustaría haceros un pequeño cuestionario. Así que si tenéis el móvil, me gustaría que sacaseis el móvil y escaneaseis este código QR de aquí, y os va a llevar a un cuestionario. Es un experimento que hice en mi canal de YouTube, pero el último vídeo que tengo es sobre las nanas, y quise hacerlo allí, pero quiero recabar la mayor parte de datos posibles. Así que si me podéis ayudar con esto, os lo agradeceré para poder recabar, ver si es verdad o no que somos capaces de identificarlo. Tendréis que llegar a un cuestionario en donde aparecen 4 preguntas. Y vais a escuchar 4 canciones y tenéis que tratar de adivinar cada una de esas canciones en orden, de la 1 a la 4, cuál es la función que esa canción representa. ¿Estáis todos ya en el cuestionario? ¿Bien? Pues vamos a ello. ¿Seréis capaces de identificar de una serie de audios
¿Cuál es la nana? He escogido 4 audios que pertenecen a 3 grupos étnicos relativamente cercanos de la zona de Siberia, que son los Chukchi, los Nanay y los Nenets. El motivo de escoger a estos grupos es porque de las grabaciones que disponemos, la mayoría corresponden a mujeres y el número de instrumentos que se utilizan en ellas es similar. Vamos, que os lo he puesto algo difícil a propósito. ¿Seréis capaces de distinguirlas? Una de ellas es una canción de danza. Otra es una canción de amor, otra es de sanación y por último, escondida entre ellas hay una nana. Vamos a escucharlas. Si creéis que lo sabéis, por favor, poned... ¿Qué? Os dejo que contestéis. Después exploraremos las respuestas y veremos qué tal ha ido. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Son las 8? ¿Puedo? ¿Sí? Os lo diré después de... ¿Todo el mundo está ya? ¿Bien? Vale. Pues bueno, esta es un poco una parte extra que os voy a dar. Es decir, ya que estábamos hablando aquí de especulación, vamos a entrar ya sobre todo en lo que es el más terreno especulativo, sobre todo a partir de ahora de la charla. Y el terreno especulativo es cuál puede ser el origen de estas vocalizaciones a infantes. Y a partir de aquí todo lo que voy a hablar es una especulación muy reciente, pero que me ha parecido muy simpática, muy bonita y que he querido también compartir con vosotros. Entre las hipótesis acerca de cuáles han podido ser los motivos por los que cantamos a los niños, parece ser que hay 2 factores, según una reciente hipótesis mostrada al respecto, que podría haber sido el bipedalismo, debido a... el bipedalismo lo que provocó fue este empequeñecimiento de la pelvis, que indirectamente llevó a que los bebés humanos tuviésemos que nacer prematuramente. Es decir, los bebés humanos que tenemos que desarrollarnos más tiempo fuera, es decir, nacemos de una manera prematura en donde tenemos que desarrollarnos totalmente fuera. Eso lleva a que los costes de cuidado de los niños sean mucho mayores debido a este nacimiento prematuro que tienen que tener. Y por otro lado, lo que es la pérdida de vello corporal, que como veremos, en otras especies de primates, los bebés, que los nuestros todavía también lo tienen, lo que es el reflejo de agarre, para ellos era muy importante para estar siempre agarrado a todo lo que sería realmente el pelo de la madre. Pero esta pérdida de pelo, bueno, este hecho de la finitud del cabello que hemos perdido en los humanos, llevó a que los bebés tuviesen que ser cargados. Y esto ha llevado a algunos autores a proponer lo que se llama la putting down hypothesis, que es la hipótesis de tener que dejar el bebé en el suelo. Que a diferencia de otras especies, el bebé, al no poder estar pegado a nosotros, para determinadas actividades, la madre tenía que dejar al bebé en el suelo. Y como sabemos, a los bebés no les gusta estar separados de la madre, tienden a llorar para separar esta ansiedad de separación que viven con la madre. Se encuentra este incremento en el reflejo de agarres y pies cuando están realmente separados de la madre y llorando, mostrando que lo que quieren de verdad es poder agarrarse a ella otra vez y no separarse y poder estar realmente ahí agarrada a la madre. Y se especula que podrían haber surgido lo que se llaman estas vocalizaciones manipulativas como sustituto del contacto físico. Es decir, como hemos visto antes, que las nanas parecen además tener un efecto muy bueno en lo que es en la salud de los bebés, esto ha llevado a algunos autores a proponer que la música pudo haber surgido para esto. Pero un problema que ocurre con este tipo de lo que son las social bonding hypothesis, al menos en teorías de la evolución, es que tienden a ser circulares. Porque si estamos diciendo
que estamos diciendo que la música ayuda en algo. Decimos, mira, la música parece ayudar en la salud del bebé, parece ayudar en sus capacidades de succión, parece ayudarles a dormir, por lo tanto es bueno. Y como que eso es bueno, pues cantar surgió evolutivamente para ayudar en eso. Pero a la vez, ¿por qué la música ayuda en eso? No está respondido. Es decir, la música puede haber surgido y ayuda en eso, pero es un argumento circular. Así que realmente no se puede coger por ningún lado. Lo que algunos autores han intentado para destruir este problema de la circularidad es proponer una teoría, que son Mary Krasnow, propusieron lo que es una teoría basada en lo que es el parent-offspring conflict, que es el conflicto que tiende a darse, que se encuentra en muchas especies de animales, entre lo que son las madres y las crías, que tiene que ver por el hecho de lo que es el tiempo óptimo que una madre quiere dedicar a sus hijos de cuidados antes de poder lanzarse a tener otros hijos, es más bajo que el tiempo óptimo que requieren los bebés para ellos realmente poder aprovecharse lo máximo posible de la madre y poder mamar lo máximo posible y poder nacer aún mucho más sanos. Al bebé no le interesa que su madre tenga, no le interesa tener hermanos. Y esto se entiende sobre todo desde la perspectiva evolutiva clásica, en el cual tenemos que pensar en genes, no tenemos que pensar en especies. Y si pensamos en genes, es decir, como que la mitad viene de tu madre y la mitad viene de tu padre, el tener un hermano no te confía que tus genes vayan a sobrevivir. Tú no quieres que tu madre deje de darte menos de mamar, en que pueda afectar seriamente a tu salud a cambio de que ella tenga hermanos, que es posible que no compartan tus mismos genes. Tú la quieres para ti solo, te la quieres quedar. Y es este conflicto, el clásico, que se ha encontrado en muchas especies, en donde ves a la madre casi pegando a los niños, que los niños se les suben encima, que quieren estar mamando siempre, y es un clásico conflicto que se encuentra en muchas especies. Entonces, y por supuesto, un claro ejemplo de lo que es, en muchas especies podemos encontrar, por ejemplo, civilicidio, no sé si se dice civilicidio en español, bueno, lo que sería el cainismo, lo que es entre hermanos. Podemos ver aquí este ejemplo. 4 days later, his baby brother. Cain has one goal in mind: to get his kid brother as far from the nest as possible, where he is sure to die. It's a ruthless act of self-preservation. The helpless younger chick has only one hope: Mom. She does nothing. Her youngest faces certain death from dehydration or predator. She's not cruel. She's only got enough in her to raise one chick. The other was her insurance policy. Cain kills Abel. And with him, the competition. Now Mom is all his. Por cruel que nos parezca, ahora tiene mucho más sentido porque nos llevamos mal con nuestros hermanos, ¿no? También, o sea, al final es un comportamiento que parece encontrarse en demasiadas especies y un poco la teoría detrás de esto es que es precisamente este conflicto lo que lleva al bebé a siempre querer llorar más, para siempre querer reclamar más la atención de la madre. Y esto provoca lo que Dawkins llamaba una carrera armamentística. Es decir, el bebé llora para tener la atención de la madre utiliza vocalizaciones manipulativas para que se calle y se vuelva a dormir el jodido. Y después el bebé acaba desarrollando habilidades aún más fuertes para resistir estas vocalizaciones manipulativas y tenemos que acabar desarrollando entonces la música como una especie de estrategia masiva y superbestia para realmente lograr manipularle del todo. Que es lo que, como he dicho antes, es lo que propusieron Dawkins y Kreff en 1979 para explicar muchos fenómenos evolutivos, que es lo que se llamaría la carrera armamentística. Por supuesto, esto no puede seguir ad infinitum, porque si el bebé llega a un momento en el que sigue molestando a la madre, hay también un comportamiento clásico del que no voy a hablar mucho, pero que se llama infanticidio, y es también universal y lo podemos encontrar en todas las culturas del mundo. Por lo tanto, el bebé también tiene que aprender un poco a saber dónde está el límite y a dejar de ser también tanto capelotas por motivos tristes, pero obvios también. Entonces, bueno, ¿y cómo es posible que este comportamiento haya entonces llegado a lo que es nuestra vida adulta? Pues según estos dos autores, tendría que ver lo que ellos llaman, lo que se llaman actividades derivadas.
Es decir, se sabe que en muchas especies lo que es la conducta del cuidado de las crías acaba creando lo que llaman ritualizaciones expresivas que después se dan en la adultez, incluso también en el cortejo entre muchas especies. Es decir, se sabe que ayuda a lo que es el contacto social, ayuda a lo que es el apaciguamiento y a lo que es crear lazos entre adultos, pues como por ejemplo se ven en muchas especies de gorriones machos y cuervos que durante el apareamiento pues se comportan como si fuesen bebés. Y de algún modo parece ser que eso tiende a atraer a las hembras o tiende a ayudar a crear vínculos sociales, este comportamiento como si se comportasen como bebés. Se ha encontrado un comportamiento similar en los hámsters, que tienden a reproducir patrones ritualizados específicos de los bebés, y bueno, y en humanos me voy a callar, pero yo sé aquí todo lo que estamos pensando, un poco en realidad también. Pero bueno, y esta sería un poco quizás una hipótesis acerca de cómo realmente de algo así pudo haber llegado a las ritualizaciones expresivas. Es una de muchas, es decir, en mi canal voy a hablar de todas, pero hoy ya he aprovechado que metía el tema de nanas para hablar de esta en concreto. Es un mundo en el que hay mucha especulación y se habla de muchas cosas, pero por eso he querido al menos compartir una de ellas para poder dejarlo aquí. Y bueno, y eso es todo. Vamos a ir a las conclusiones. Hemos visto que tanto música como el lenguaje son universales en todas las culturas humanas. Sin importar dónde nazcas, vas a encontrar música y vas a encontrar lenguaje. Vengas de donde vengas. Parece ser algo que es intrínseco e inherente al ser humano. Encontramos que algunos animales parecen mostrar, como hemos visto, lo que son rasgos particulares de la musicalidad. Pero de momento no hemos encontrado ninguno que los comparta todos como para poder decir que eso es música. Que compartan todos los rasgos de una manera como lo compartimos nosotros para poder hacer lo que nosotros culturalmente entendemos como música. Hemos visto también que música y lenguaje parecen compartir mismos recursos cerebrales, y que sabemos que la investigación acerca de los mecanismos del placer, hemos visto un pequeño snippet acerca de cómo la música puede inducir emociones, lo que podría estar relacionado con ellos. Esto nos puede dar mucha información y buenas pistas acerca de si la música se trata de un producto de la evolución o es sin embargo un simple byproduct del lenguaje, que es uno de los debates que siempre sigue muy vivos. Y por último, bueno, sabemos que tanto si la música es un byproduct del lenguaje o tiene un origen evolutivo propio, sin embargo sí que sabemos que al menos es universal, porque los beneficios que la música trae a los humanos en todas partes del planeta son unos beneficios que son también universales. Y con esto termino. Muchas gracias. Si os ha gustado el contenido, os podéis suscribir al canal de YouTube. No paso la gorra, hoy en día se pasan suscriptores. Y con esto ya está. Cualquier pregunta, maravilloso. Pues muchísimas gracias, ha estado chulo, ¿eh? Chulo, chulo. Yo ya había visto lo de la cacatúa bailonga y le he dicho, por favor, la cacatúa, yo la quiero ver. Me ha robado el corazón la cacatúa. Bueno, ¿tenéis preguntas? Voy a pasar el micro. Vale, muy bien, buena charla. Me ha gustado que hables de que los cuervos tienen mommy issues. Realmente quería decir que canónicamente la hermana de Pingu se llama Pinga. Y la pregunta es, vale, los bebés responden bien a las nanas, se sabe mediante estudios, y también, aparte de las nanas, se hacen esas vocalizaciones más agudas. Entonces, ¿responde también el bebé o es más sensible a esas vocalizaciones más agudas e incluso es capaz de ignorar y es menos sensible a sonidos más graves? No he dicho en ningún momento que las nanas tengan que ser precisamente agudas. No lo estaba. Pero la vocalización de la madre sí que es más aguda cuando habla con el niño. Es una octava mayor, sí, sin duda. Cierto es que tienden a estar en un registro que tiende a ser continuo, y cierto es que cuando se miran las nanas en todas partes del mundo, es cierto que es la madre quien suele cantar a los niños, aunque existen muchas culturas en las que también se han encontrado a los padres cantando a los niños. Es decir, no es algo que cuando nos vamos a lo que llamaríamos culturas tradicionales encontramos exclusivamente en la madre. Podemos ir a culturas tradicionales en las cuales los padres también tienen gran implicación en los niños y ellos también cantan nanas. No sé si suben el tono de la voz los padres cuando cantan a los niños, es una pregunta que realmente no... Pero... ¿Y serían más sensibles si subes ese sonido? Podría ser, si está realmente relacionado. Si la hipótesis es que muestra amabilidad y no muestra muestras de desaprobación, que las muestras de desaprobación tendrían a tener una melodía con una tendencia a algo más grave, mientras que las melodías con muestras de aprobación, que esto sí que se sabe, tienden a tener una melodía con una tendencia ascendente.
Y puede estar relacionado, por supuesto. Es de lo que estamos un poco aquí hablando, ¿no? Cómo realmente estas características de la melodía pueden estar asociadas y que podemos de algún modo también reconocer de manera bastante innata a lo que son muestras de aprobación, de amabilidad, de ser simpático, con muestras de enfado y con muestras de desaprobación. Exacto. ¿Alguna pregunta más? Yo he visto alguna vez algún vídeo en YouTube, ya se sabe que en YouTube puede aparecer cualquier cosa que sea verdad o mentira, donde es parte de un documento, de un documental, donde se veían a gorilas que a veces cuando se alimentaban canturreaban o susurraban una melodía cuando iban pelando el plátano. Entonces los biólogos intentaban entender que a lo mejor era como una cancioncilla de alegría porque iba a ingerir alimentos. O ¿eso es posible? O... Sí, podría ser, ¿no? O sea, quiero decir, no sé, mi perra hace muchos sonidos cuando está feliz. Al final, es decir, los animales expresan con sonidos sus emociones, ya sea por características sociales o ya pueda ser incluso lo que podríamos llamar cues. La pregunta es esta, ¿no? ¿Esa melodía es una cue derivada de otro proceso interno de ellos que no tiene ninguna función específica de transmitir ningún tipo de señal, sino que debido a otros procesos aquello puede surgir, o se trata realmente de una señal etológica que trata de transmitir algo a la gente de su alrededor? Un poco lo que ocurriría aquí, o un poco lo que se tiende a decir un poco con el resto de primates y tal, es que muchas de estas vocalizaciones no tienden a ser aprendidas. Y quizás, y según cómo, bueno, yo no puedo especular realmente sin conocer el caso, pero según cómo es eso, ¿no? Uno tendría que preguntarse hasta qué punto esos sonidos están provocando algún tipo de placer, que podría ser que sí, que esos mismos sonidos se retroalimentasen. Sabemos, por ejemplo, que los pájaros cuando cantan sienten placer. Es decir, para el pájaro, bueno, no solamente una hembra siente placer cuando escucha al macho pájaro cantar, activando su circuito de recompensa en el cerebro al escuchar una melodía, básicamente le están drogando. O sea, los pájaros se dedican a drogar a las hembras con las canciones, pero ellos también se drogan a sí mismos. Con el ronroneo, dices, ¿verdad? Exacto. Sí, el ronroneo de un gato también es emitir unas frecuencias que para un gato, o puede ser cuando está enfermo, hace que lo tranquilice, o cuando está contento, pues de alguna manera también como pues esas frecuencias le dan como una tranquilidad. Sí, estoy de acuerdo. No conozco realmente el porqué de estas cosas, pero es muy interesante. O sea, sin duda, yo creo que todos los animales, quizás algún que otro mecanismo tienen, por el cual, ni que sea por asociación, pueden sentir placer. Mi perra siente mucho placer cuando digo la palabra pelota. O sea, en el sentido del sonido, puede acabar despertando muchas asociaciones que acaben creando placer. La pregunta siempre es preguntarse, ¿qué es lo que está generando esa emoción en el animal, ¿no? Como hemos estado viendo, ¿es una asociación? ¿Es una señal etológica? Esto es más como un framework para poder interpretar de qué manera el sonido es capaz de generar reacciones emocionales en los seres. Y después, a partir de ahí, utilizarlo para testear hipótesis y ver hasta qué punto, pues, realmente, cuál es el rol exacto que esa melodía está jugando. ¿Es un cue, una señal etológica? ¿Es una asociación aprendida? Está bien, sí. ¿Alguna pregunta más? Espera. ¿El qué? La respuesta de las 4 canciones. Ah, ¿qué canción es la nana? Es verdad, ¿Vemos? yo lo que no encontré es la de amor. La de amor he sido incapaz de encontrar. ¿Tenemos wifi aquí o no? Estoy... Vale, vamos a ello. Estoy tapando. Tenemos en la canción 1, un 60% de las personas han dicho que era una canción de danza. Es de danza. La primera era de danza. En la 2, un 55% han dicho que es una nana y un 35% que es de amor.
Esta era la nana. En la canción 3, bueno, aquí ya era todo un poco más raro. Esta es Sanación. Y la canción 4, obviamente era la canción de amor, que parece ser que también ha sido la más reconocida, con un 40%. Pero parece ser que efectivamente, como demuestran anteriores estudios, nanas y también canciones de danza tienden a ser aquellas que más se reconocen. Así que de momento parece ser que hemos un poco replicado, aunque sea con una muestra un poquito pequeñita, pero parece ser un poco que hemos replicado los experimentos. Así que ya está, con esto ya está realmente finiquetado todo. Bueno, pues muchas gracias. Ya está.